todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada. Vamos a estar estudiando la historia del hombre que se convirtió en perro de Osvaldo Dragón. Osvaldo Dragón nació en San Salvador, Entre Ríos, en el año 1929. Eso fue en Buenos Aires. Fallece en el año 1999. Fue un dramaturgo vinculado al teatro independiente. Sus obras tienen carácter social e histórico. Se enfoca siempre en la realidad latinoamericana, en la crítica social y siempre con un tono popular. Su intención fue hacer que la sociedad reflexione, que salga de ese letargo de la irrealidad en que vive. Entonces, podemos ver que él trata de que esa sociedad que vive en esa represión, bajo esa corrupción política y social, luche por sus libertades, combata todo lo que impide que pueda lograr las libertades necesarias del ser humano y defender siempre la dignidad humana. Esta obra pertenece al género teatro-drama, pertenece al movimiento del realismo mágico. Los temas de esta obra tienen que ver con la dualidad del ser, el nacionalismo, construcción de la realidad, la asimilación entre las disyuntivas sociales, la marginación, el conformismo, la degradación del hombre frente a las injusticias sociales y políticas, ante un gobierno injusto y corrupto. Okay. Como ven, tiene muchos temas este cuento y vamos a ir mirándolos uno por uno. Tiene un lenguaje indirecto, además de tener ese lenguaje popular. El propósito del Dragón es instruir e influir en las opiniones del lector. El relato ocurre en el traspatio de una industria transnacional en las afueras de Santiago de Chile. La técnica que usa el escritor está influenciada por el alemán Bertolt Brecht, en el sentido de que hace lucir lo familiar como extraño, ¿no? Es una técnica que consiste en poner distancia entre el personaje y la trama, de manera que el lector se pueda enfocar en el mensaje. ¿Okay? Entonces no vamos a enfocarnos tanto aquí en el personaje ni en la trama, sino en el mensaje que se le quiere mandar al lector. Entonces así el lector puede enfocarse en esa parte socioeconómica y política y de toda esa parte que oprime al pueblo, de toda esa parte de políticos corruptos, toda esa cuestión. El enfoque del lector sería en lo social, en la injusticia, en la corrupción política y social, las consecuencias que se derivan de todo esto. En este cuento vamos a ver cómo el protagonista se convierte en perro. Esto es porque deshonrado y envilecido ante una sociedad hostil que valora más el materialismo que el humanismo, él queda reducido a un animal y después vamos a ver cómo es el cuento. Por otro lado, la falta de comunicación entre los hombres, la falta de comunicar nuestras necesidades imperiosas lleva al hombre a frustrarse y a veces hasta a desconectarse y a aislarse, ¿okay? Y puede hasta llevarlo hasta suicidios y si no bien se aguanta todas las cosas con tal de no llegar a esos extremos. Todo comienza cuando un padre de familia no encuentra trabajo para sustentar su núcleo de familia y entra en un estado de desesperación porque no puede sostener la familia, ya van a pasar hambre, necesidades, van a perder quizás lo poco que tienen y entonces necesita trabajo para las necesidades básicas. Luego de no encontrar nada, pues termina aceptando uno que es completamente inhumano y este trabajo lo va llevando gradualmente a un estado de degradación. En este trabajo vamos a ver que él va a ir abandonando sus costumbres normales y cotidianas como ser humano y las costumbres con su familia y va como involucionando en este trabajo humillante que aceptó por desespero y como necesidad por ser el proveedor del hogar.
Son estos aspectos de desesperación por la necesidad de proveer lo que lleva a una persona a caer en la tentación de estas propuestas humillantes para el ser humano, que van contra la dignidad humana, ¿ok? Y que forma parte del maltrato humano, de la explotación del hombre por el hombre, de la humillación y de romperle, de abaratarle la dignidad a un ser humano. Comenzando la historia, este hombre llega el día en que ya tenía que aceptar lo que se presentara, porque ya no conseguía trabajo. Él tenía que reemplazar a un perro que había muerto, un perro que vivía en el traspatio de esa empresa transnacional. Y él lo acepta, y todo lo que tiene que hacer es funcionar como un perro. Y cuidar el traspatio de esa empresa. Él tenía que ladrar, tenía que caminar en cuatro patas, tenía que comer en el piso, tenía que soportar las inclemencias del tiempo, aunque tenía una casa ahí donde se podía meterse, la casa del perro. Pero recuerden también que esto es realismo mágico, donde el autor hace uso de cosas que no pasan, pero pudieran pasar, con la intención de enviar un mensaje al lector o a la sociedad. El autor va a distorsionar hiperbólicamente y grotescamente la realidad en este cuento. En este caso, para apelar a la reflexión de los individuos de la sociedad después del gobierno de Perón de Argentina, también a una sociedad semicapitalista que estaba tomando auge en el siglo XX en América Latina, la época del postmodernismo, realismo mágico. Este tipo de trabajo, de hacer como perro, hace que el ser humano no evolucione, porque un trabajo digno, un hombre en un trabajo digno va a evolucionar, va a crecer, va a aprender algo nuevo, se va a relacionar con personas más o menos de su mismo nivel y va a evolucionar, pero en este trabajo se involuciona, es decir, que va a ir para abajo. El hombre recibió un sueldo de 10 pesos cuando comenzó a trabajar. Y luego de hacer tanto tiempo como perro, ya él mismo ni sabía si era humano o si era perro. Incluso la esposa que estaba embarazada no sabía si iba a tener un niño perro. Cuando muere un viejo de la empresa, él pidió ese puesto, pero no se lo dieron. Le dijeron que no, que esa plaza la iban a cerrar. Luego se jubiló a alguien, tampoco se lo dieron. Luego echaron a alguien que estuvo envuelto en una huelga, tampoco le dieron esa plaza. Él decide irse, y bueno, me voy. Y después se repite la historia, no encuentra ningún trabajo y regresa a aceptar ese mismo puesto, pero ya no por $10, por 10 pesos, sino por 15 pesos. La lección es que hay que ser persistente, que hay que enfrentar cualquier consecuencia, pero no siempre buscando evolucionar, no involucionar. En esta obra que denuncia todas estas injusticias sociales, la corrupción política, el abuso humano de los empleadores, los sacrificios del hombre que busca sustento para su familia, la hostilidad de la sociedad, la opresión, los abusos sobre la clase obrera, entonces vemos a este hombre que no trabajaba con los demás, él estaba solo ahí en el patio, él era un perro, él tenía que ladrar, él tenía que caminar en cuatro patas, él tenía que comer en el piso, él terminó deshumanizándose y perdiendo su familia. Como vimos en la obra de Gabriel García Márquez, un ángel con las alas enormes que también lo deshumanizaron. Chuck Moore, que así como él se humanizaba, deshumanizaba más a Filiberto. En esta obra vamos a ver que los actores a veces hablan entre ellos y hablan como los personajes que representan y a veces comentando sobre todo lo que pasa y van interactuando con el público también y se dirigen no solo como se dirigen al público no solo como simples espectadores, sino también como si fueran parte de la obra. Véase al final que dice, pero si es así, si entre ustedes hay alguno a quien quiere convertirse en perro, como nuestro amigo, entonces, pero bueno, entonces esa es otra historia, y baja el telón. Ocurre que muchas veces cuando se humilla y se le roba la dignidad a un hombre, termina creyendo que no vale nada. Yo escribí esta nota aquí porque me hizo recordar un soliloquio de la obra de Otelo, de cuando Iago dice, y lo voy a leer como yo me recordé, porque lo memoricé, pero quizás que algunas palabras se me fueron.
pero yo esta parte la memoricé por muchos años en mi vida y me la sé de memoria. Y creo que a lo mejor alguna palabra ya se me cambió, pero es más o menos así. La dignidad, mi temido amigo, es la joya preciada de los hombres. El que roba mi cartera, roba basura. Fue mía, es de él y ha sido de muchos. Pero el que roba mi dignidad, el que roba mi buen nombre, roba algo que no le pertenece ni lo enriquece. Pero a mí me hace definitivamente pobre. Respetemos siempre la dignidad de los hombres, mujeres y niños. Nos vemos en la próxima clase.